Pues, buenos días, hermanos. En esta mañana que vamos a iniciar la escuela dominical, cada uno de los que nos escuchan, los que tienen libros y los que nos están escuchando que no tienen libros, esta lección va a estar en Gálatas, capítulo 5, versículos del 13 al 15, y el capítulo 6, versículos del 1 al 5 y el versículo 10. ¿Verdad? Pero antes de eso vamos a ir a Dios en oración y darle gracias al Señor por este día. Vamos a inclinar nuestros rostros ahí donde nos escuchan por internet. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, cada uno de tus hijos y todos los que nos escuchan, Padre, que tu palabra haga efecto en cada uno de nosotros, cada uno de nuestras vidas, todos los que escuchan, Padre, que dice que donde están dos o tres congregados en tu nombre, tú ahí estás, Padre, y que tu palabra dice que nunca vuelve vacía. Si abrimos nuestro corazón, todo nuestro ser, a escuchar tu santa palabra y qué es lo que tienes de bendición en este día para cada uno de nosotros. En Cristo Jesús te lo pidemos, te damos gracias, Padre, y todo lo que estorbe, todo negativo, que lo quites y que nos ayudes a aprender en esta mañana lo que tienes para nosotros. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Estamos estudiando estas 6 lecciones, vamos en la cuarta, es cómo lidiar con las relaciones difíciles. Y ahora la cuarta lección es servir. En la página 105, los que tienen el libro, y los que no, es en Gálatas capítulo 5, versículos del 5, capítulo 5, versículos del 13 al 15, y el capítulo 6, del 1 al 5, y el versículo 10 también. Y la pregunta 1 dice, ¿cuáles son las características de una persona con corazón de siervo? ¿Verdad? Dice la primera pregunta, dice, y en muchas partes de la Biblia no lo dice más bienaventurado es dar que recibir, ¿verdad? El que da que el que recibe, y servir a otros y servirles de bendición, ¿verdad? En la palabra de Dios nos dice que debemos de servir al prójimo, ¿verdad? Amar a nuestro prójimo. Y en la página 106 está una introducción a la lección, y la idea central dice, aprovecha toda oportunidad para servir, ¿verdad? Y está una introducción a la lección, dice, aplicación para la vida, dice, es probable que tengas algún amigo o conocido que solo te llama cuando necesita algo de ti, ¿verdad? Por naturaleza somos egoístas, y si nos descuidamos podemos convertirnos en personas que constantemente están buscando ser servidos, ¿verdad? Si lo piensas bien, muchos de los poderosos en nuestra sociedad dicen estar al servicio de los demás, ¿no? Pero muchas veces resulta que están sirviéndose a sí mismos. Usted lo puede mirar en la tele, ¿verdad? Cuando las elecciones y eso, ¿verdad? Dice, el mejor ejemplo del servicio lo encontramos en Jesucristo, cuando Santiago y Juan le preguntaron a Jesús si podía estar uno a la derecha y el otro a la izquierda. Cristo les exhortó al decirles, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, será el que sirva. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo capítulo 20, versículos del 26 al 28. Nuestras relaciones interpersonales florecerían si en lugar de buscar ser servidos, buscáramos servir a otros y servirles de bendición. Aquellos que son inmensamente felices son los que dan, no los que reciben. Y eso está en Hechos, capítulo 20, versículo 35. Es por eso que debemos buscar y encontrar oportunidades para servir a otros. Al hacerlo reflejamos el amor de Cristo en nosotros. En la página 107 está, ¿qué dice la Biblia en Gálatas capítulo 5, versículos del 13 al 15? Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis o os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y nos habla de la libertad, dice, la libertad es algo precioso. Vivir en un país en donde hay libertad es un gran privilegio, porque en la historia de la humanidad
esto ha sucedido muy pocas veces. De la misma manera que la libertad física es hermosa, mucho más es la libertad espiritual, la que nos da nuestro Señor. En estos versículos el apóstol Pablo nos recuerda que el Evangelio nos ha traído la libertad del yugo del pecado. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Y de la maldición de la ley, Gálatas 3, versículo 13. Dice que somos libres. Y este punto es muy importante. Dice, es muy importante no confundir la libertad con libertinaje. El Señor nos liberó del pecado. Y libertinaje es vivir rienda suelta al pecado. Este es querer aprovecharse de la gracia de Dios para dar rienda suelta al pecado. Ahí no lo dice, ¿verdad? Pero si eres creyente, vivir con libertad es querer servir a Dios y al prójimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el ejemplo de Cristo y porque Jesús en ti es el motor que te anima para hacer el bien. Esto debe suceder con amor, puesto que se hace basado en la obra amorosa y redentora de Jesucristo por nosotros. Cuando servimos a los demás, estamos cumpliendo la ley de Dios, pues esta se puede resumir en amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad? Como nosotros nos amamos, amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Entender la libertad que tenemos en Jesucristo nos ayudará cada día a poner en práctica las verdades que encontramos en la palabra de Dios, ¿verdad? Y aquí está uno de los puntos importantes, dice, demostramos nuestra libertad, ¿cuándo? Cuando servimos, ¿verdad? Usted muestra que es libre del pecado, ¿verdad? Que sirve con libertad a su prójimo, al Señor primeramente. Versículo 13 dice, la verdadera libertad es aquella que entiende el maravilloso evangelio de Jesucristo, el cual nos muestra cómo Jesús tomó forma de siervo y murió en la cruz por nosotros. Por lo tanto, por el poder del Espíritu, nos esforzamos en la gracia para servir a nuestro prójimo, la gracia redentora, ¿no? Y de esa manera mostramos que somos verdaderamente libres, ¿no? No porque queremos ganarnos el favor de Dios, sino que porque hemos sido recipientes del favor de Dios, ¿verdad? Y llegamos a la pregunta 2. ¿Cuáles son los 2 mandamientos más grandes, ¿verdad? Y esa pregunta se la hicieron al Señor Jesucristo también, si la ha leído en la palabra de Dios, ¿verdad? Amar a Dios con todo nuestro ser, ¿verdad? Nuestro alma, nuestro corazón, todo nuestro ser, espíritu y todo, ¿verdad? Y el segundo es igual al primero, ¿verdad? Es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad? Si nosotros nos amamos, amamos a nuestro prójimo. Si no nos amamos, pues es lo contrario, no va de acuerdo con lo que dicen nuestros labios, ¿verdad? En la página 108 viene otro punto tocante a los versículos, dice, la ley se cumple en el amor, ¿verdad? Versículo 14, servimos a los demás por amor, no es que tenemos que hacerlo, ¿verdad?, como obligación, sino que queremos hacerlo, ¿verdad? Porque el Señor todo lo hacemos para el Señor, ¿verdad? Cuando amamos a nuestro prójimo, estamos cumpliendo con el espíritu de la ley, puesto que el propósito de la ley es mostrar amor a Dios y al prójimo, ¿verdad? Y usted cumple toda la ley, ¿verdad?, puesto que el creyente tiene al Espíritu Santo morando dentro de él, cuando creyó, cuando aceptó al Señor, ¿verdad?, fue sellado con el Espíritu Santo, puesto que ha recibido un nuevo corazón, tiene la capacidad de servir a los demás con un espíritu de amor, ¿verdad? Ese punto es muy importante. Cuando sirves a los demás, estás mostrando el amor de Jesucristo. Nunca olvides que Jesús te ha rescatado de la perdición eterna, ¿verdad? ¿A dónde íbamos a ir a parar? ¿Verdad? A condenación. Ahí nos liberó el Señor. Dice, ha perdonado tus pecados y ahora te espera la vida eterna, de la cual ya comienzas a disfrutar, ¿verdad? Desde el momento que la persona pone su fe en el Señor Jesucristo, ¿verdad?, hace su decisión, ¿verdad?, su profesión de fe. Dice, deja que el amor de Jesucristo sature tu corazón y se desborde hacia los demás, ¿verdad? Cuando veas a tu prójimo sufriendo necesidades, incluso si es alguien con quien has tenido algún problema en el pasado,
Recuerda que Dios mostró su gran amor hacia ti y tú debes hacer lo mismo, ¿verdad? Aún en el Padre Nuestro también nos lo dice, ¿verdad? Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, a los que nos hacen algo, ¿verdad? En Gálatas, la palabra de nuestro Dios dice en Gálatas capítulo 6, versículos del 1 al 5, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, ¿verdad? No en otro, porque cada uno llevará su propia carga, ¿verdad? Dice, encontramos en estos versículos varias enseñanzas importantes. Y aquí está un punto importante. Dice, debemos buscar la restauración de nuestro hermano, ¿verdad? No atacarlo, sino restaurarlo, ¿verdad? Que arregle su relación, ¿verdad? Con nuestro Dios, ¿verdad? O la situación. Dice, todos pecamos, por lo tanto debemos anhelar la exhortación espiritual, la cual nos lleva al arrepentimiento y a gozar de nuevo la comunión con Dios, ¿verdad? Restauración con Dios, ¿verdad? En la iglesia, los hermanos espirituales son aquellos que son controlados y andan en el Espíritu, ¿verdad? Están en Gálatas capítulo 5, versículo 25. Y ellos deben buscar restaurar a los hermanos que han caído en algún pecado. Esto siempre debe hacerse con una actitud de mansedumbre, ¿verdad? Tienen que tener eso, ese fruto del Espíritu, mansedumbre, reflejando siempre la gracia de Jesús. Restaurar a alguien no es juzgar ni criticar, es administrar una exhortación, ¿verdad? Y acuérdense que debe de ir el amor, ¿verdad? Y con mansedumbre, la gracia y el perdón hacia una persona que ha sido quebrantada por el pecado, ¿verdad? Dice que cuando confesamos nuestros pecados, el Señor nos escucha y nos perdona, ¿verdad? Llegamos a la pregunta 3, hermanos, y la idea central es: aprovecha toda oportunidad para servir, ¿verdad? Y la pregunta 3 dice: ¿de qué manera crecemos cuando recibimos ayuda espiritual de otros, ¿verdad? Usted crece espiritualmente, ¿verdad? En fe, en amor, en confianza al Señor. Mira usted que la palabra del Señor se está cumpliendo, ¿verdad? Las promesas, ¿verdad? Todo se cumple a la pie de la letra, ¿verdad? Un punto importante dice: cumplimos la ley de Cristo al llevar las cargas de otros, ¿verdad? Y lo puede usted mirar en el buen samaritano, ¿verdad? Y en muchas otras partes. El versículo 2 nos dice, la ley de Cristo, la ley del amor, se cumple cuando amamos a nuestro prójimo y le demostramos sobrellevando sus cargas, especialmente cuando estas cargas pueden ser espirituales. Estas vienen, por ejemplo, por la vergüenza de haber pecado o debido a algún pecado que domina la vida de la persona, ¿no? Algún pecado que no ha confesado el Señor, o algo que no se lo ha puesto en las manos del Señor para que el Señor le ayude, ¿verdad? Cuando veas a alguien en esa situación, busca ayudarle. Puedes orar por él, ofrecerte a participar con él en el proceso de su discipulado, ¿verdad? Crecimiento espiritual, o ver de qué otra manera puedes ayudarle, ¿verdad? Algunas veces pueden existir cargas físicas que los hermanos pueden ayudar a sobrellevar, ¿verdad? Otro punto importante, dice, somos responsables por lo que hacemos, ¿verdad? Nuestras acciones, y están los versículos del 3 al 5 que leímos, ¿verdad? El que cree ser espiritual pero no lo demuestra con una actitud de servicio amoroso, es una persona que se cree ser algo no siendo nada, ¿verdad? La honra y la gloria siempre es de Dios, a nosotros no, ¿verdad?
usted quiere juzgar a alguien, usted tiene que medirse con Dios, ¿verdad? Todo lo que hacemos debe someterse a la prueba de la palabra de Dios. Cualquier cosa que no se ajusta a la palabra de Dios es una obra hecha por vanagloria, vanaglorioso la persona, ¿verdad? Algún día estaremos delante de la presencia del Señor y Él pondrá a prueba nuestras obras en su tribunal. Romanos 14, versículo 10 y 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10. Dice, Pablo afirmó, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y eso está en Romanos capítulo 14, versículo 12. A eso se refiere el versículo 5 cuando dice que cada uno llevará su propia carga. Cada uno de nosotros es responsable por la manera en que actúa, ¿verdad? Nuestras acciones, ya sea basado en la palabra de Dios o su voluntad o en contra de ella, ¿verdad? Todos vamos a estar ante el Señor, ¿no? Si le vuelta su hoja a la página 110, está la idea central, dice, aprovecha toda oportunidad para servir, no desaproveches ninguna, ¿verdad? Y entramos a la palabra de nuestro Dios, Gálatas capítulo 6, versículo 10. Dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, ¿verdad? ¿Te has sentido cansado? Seguramente que sí. Puede ser que te hayas cansado en tu trabajo, después de hacer ejercicio o después de hacerle el bien a una persona. Por naturaleza tendemos a ser egoístas y por eso hacerles el bien a los demás puede producir cansancio, ¿no? Especialmente cuando esa persona no cambia o termina alejándose de nosotros, ¿no? Pero la Biblia nos exhorta a perseverar en hacer el bien sin desmayar. Debemos hacerles el bien a los demás, sin importar quién sea la persona, su posición socioeconómica o su color de piel. Así como Dios muestra su benevolencia con todos, Mateo capítulo 5, versículo 45. Nosotros también lo hacemos, pero si perteneces a la familia de Dios, que es la iglesia, la cual Jesucristo compró con su propia sangre, entonces tenemos una responsabilidad especial hacia esa familia. Esto se debe a que somos miembros los unos de los otros, ¿verdad? Romanos capítulo 12, versículo 5. En estos versículos encontramos varias lecciones importantes y entramos a la pregunta número 4. Dice, ¿qué cosas dice Isaías capítulo 1, versículo 17 que debemos hacer, ¿verdad? Y en ese versículo nos dice aprender a hacer el bien, ¿verdad? Buscar el juicio y restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, a la amparar a la viuda, ¿verdad? Y otro punto importante dice, debes hacer el bien sin desmayar, ¿verdad? La fuerza nos las da el Señor, ¿verdad? Y es el versículo 9. Dice, hay un principio bíblico muy importante, el de la siembra y la cosecha, ¿verdad? Si sembramos para la carne, esto es lo que va a cosechar, ¿verdad? Cosecharemos corrupción, ¿verdad? Pero si sembramos para el espíritu, ¿verdad? Cosecharemos para la vida eterna, ¿verdad? Frutos espirituales, ¿verdad? Sembrar para la carne o para el espíritu tiene que ver con la manera en que actuamos, con la manera en que ponemos en práctica o no las cosas que aprendemos en la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando hacemos el bien a otros, estamos sembrando espiritualmente, por lo tanto segaremos a su tiempo, ¿verdad? Por lo tanto debemos perseverar sin desmayar, puesto que lo hacemos para Dios y no para los hombres, mucho menos para nosotros mismos, ¿verdad? No nos servimos a nosotros mismos, debemos servir a Dios y a nuestro prójimo, ¿verdad? Aquí está otro punto importante, dice, debes
debemos hacerles el bien a todos, en especial a los creyentes, ¿verdad? Los hermanos de la fe. Versículo 10. Recuerda que a tu alrededor siempre habrán personas con necesidades espirituales, ¿verdad? Debes buscar ser mensajeros de paz para con todos. Está en Romanos capítulo 12, versículo 18. Y por supuesto que la familia de Dios, la iglesia, debe tener una posición especial en el corazón de los cristianos. Llegamos a la pregunta 5. ¿Puedes pensar en 3 razones bíblicas por las que debes hacerles el bien a todos? Y ya hemos leído varios, ¿verdad? Amar a nuestro prójimo, servir al prójimo, restaurar al prójimo, ¿verdad? Ayudarle en lo que está atravesando, ¿verdad? Dice, aprovecha toda oportunidad para servir, ¿verdad? Basándote en lo que has aprendido en esta sección, discute con tus compañeros de grupo los siguientes puntos, ¿verdad? Y son varios, son 5, son puras preguntas. Dice, ¿por qué es fácil usar la libertad cristiana como libertinaje, ¿verdad? La libertad cristiana es cuando el Señor nos liberó del pecado, ¿verdad? Del yugo del pecado. Pero a creyentes se le hace fácil usar el libertinaje, ¿verdad? Pero el Señor nos ha liberado para estar otra vez en esclavitud, sirviendo al pecado, ¿verdad? Porque al Señor daremos cuenta, ¿verdad? Sino, somos libres para servir al Señor, ¿verdad? La segunda pregunta dice, ¿cuál es el peligro de creer que Dios nos justifica por hacer las obras de la ley? ¿Verdad? Puede caer en ese pecado, ¿verdad? De creer que usted es salvo por medio de las obras, ¿verdad? No, es por la redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ¿verdad? Él pagó nuestros pecados. Nadie puede pagar sus pecados si no pone su fe en el Hijo de Dios, ¿verdad? El Cordero que quita el pecado del mundo. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Tercera, dice en la parábola del buen samaritano en Lucas capítulo 10, versículos 30 al 37, son varios versículos. Dice cómo lo demostró el buen samaritano su servicio al prójimo, ¿verdad? Pasaron varios hasta que llegó el buen samaritano, ¿verdad? Y él fue movido a misericordia, ¿verdad? Y cuidó de él, dice, del que estaba ahí tirado, ¿verdad? Que golpearon, que robaron. Y dice, todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese, ¿verdad? Él dejó dinero y aún si le faltaba, el que estaba cuidándolo ahí, ¿verdad? Él se lo pagaría. Con todo lo que es posible, ¿verdad? Ayudar a nuestro prójimo. Así lo hizo el buen samaritano, porque dice que todo no es nuestro, es de Dios. Nosotros somos mayordomos de lo que el Señor nos da, de todo lo que tenemos, dice. Y la otra pregunta dice, ¿de qué manera podemos ayudar a nuestros hermanos con sus cargas espirituales? Y eso lo leí antes de llegar a la pregunta número 5, donde dice, debes hacerles el bien a todos, en especial a los creyentes. Ahí dice la respuesta, ¿verdad? Dice en Romanos 12, 18, dice, debemos buscar ser mensajeros de paz para con todos, ¿verdad? Y la última dice, ¿por qué debemos hacer el bien a todos y no solo a los creyentes? Y el segundo gran mandamiento es el primero, es amarás a Dios con todo nuestro ser. Pero el segundo dice, el segundo gran mandamiento dice amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad? Ahí no habla nomás a los creyentes, habla a todos, ¿verdad? Todos su prójimo, ¿verdad? En Mateo 20, del 26 al 27 nos dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Usted quiere ser más grande en el Señor, usted tiene que servir, ¿verdad? Yo tengo que servir. Y en la página 112, que es la conclusión a esta lección, es como cuando usted va al doctor, si le da la medicina, no se la toma, no le va a ayudar. Estos versículos no le van a ayudar si no los pone en práctica, si no los pongo yo en práctica, ¿verdad? La idea central dice, aprovecha toda oportunidad para servir. Dice, ponlo en práctica. Dice, el amor cristiano se demuestra en el servicio, ¿verdad?
usted sirve a los demás, usted muestra el amor de Cristo, ¿verdad? Una manera de servir es ayudando a los hermanos con sus cargas. Esto no debe ser algo, es por dicto, sino una práctica habitual, ¿verdad? Que a usted le nazca, usted lo quiera hacer, ¿verdad? En su diario vivir, ¿verdad? Y viene 3 puntos, dice, investiga. Lee Romanos 12, del 6 al 9. Dice, ¿por qué el amor es un ingrediente indispensable del servicio? ¿Verdad? Se debe servir en amor al Señor, todo hacerlo para el Señor, ¿verdad? Agradando siempre al Señor. No sirviendo a nosotros, sino sirviendo al Señor en toda oportunidad. 2, dice, invierte. ¿Cómo puedes imitar el ejemplo de Jesús y aplicarlo en tu familia, en tu trabajo y en tu iglesia? El Señor no vino a que le sirviera, Él vino a servir. El Señor nos puso el ejemplo y así debe usted lo mismo servir, ¿verdad? A su familia, al trabajo, en la iglesia, ¿verdad? Hacerlo todo como para el Señor, ¿verdad? En amor hacia el Señor. Él nos mostró el ejemplo, ¿verdad? Y la práctica. Pasa un tiempo en oración pidiéndole a Dios que te muestre cómo puedes servir a las personas a tu alrededor, ¿verdad? Si no sabe cómo servir a los demás a su alrededor, esta lección esta mañana le muestra cómo, ¿verdad? Como buen samaritano, ¿verdad? Cómo sirvió a su prójimo, ¿verdad? Al que está ahí necesitado, al que está ahí, que lo robaron, que lo golpearon, ¿verdad? Bueno. Y la conclusión dice, Dios no quiere que tengamos una fe teórica. Él quiere que nos fundamentemos en las verdades del Evangelio, ¿verdad? En su palabra, y que actuemos basados en esas verdades, ¿verdad? En lo que lee en la Escritura. Dice, cuando estamos llenos de Jesús y de su Espíritu, servimos a nuestros hermanos, ¿verdad? Los hermanos en la fe, y a las personas que Dios ha puesto en nuestro camino, ¿verdad? Cuando usted viene para la iglesia o en su trabajo, ¿verdad? Toda persona. Todos tenemos necesidades, todos tenemos problemas, ¿verdad? Y esas personas le cuentan a ustedes las necesidades de ellos y usted escúchelos, ¿verdad? Y mire de qué manera usted puede servirles a ellos, ¿verdad? Siempre hay una manera. Si Dios se lo puso enfrente de mí o de usted, ¿verdad? A veces tiene un propósito, ¿verdad? Que usted le ayude a esa persona de alguna manera u otra, ¿verdad? Pues gracias a cada uno que nos escuchan esta mañana, a cada uno de ustedes por su tiempo, ¿verdad? El tiempo es valioso. Dios nos dio este tiempo, nos dio este día, ¿verdad? Y todas sus bendiciones son nuevas cada mañana, ¿verdad? Pero el día de mañana nadie nos lo asegura, ¿verdad? Como ya siempre lo he hecho casi todos los domingos, ¿verdad? Que me prestan tiempo y el Señor me permite compartir la lección en la escuela dominical. Les invito a todos los que nos escuchan que no han aceptado al Señor, que no le dé vergüenza, ¿verdad? Porque el día de mañana, ¿quién se lo asegura? ¿Verdad? ¿A dónde vas? Si Dios te llama a su presencia, ¿verdad? ¿Dónde vas a ir vas a ir con Él o vas a ir al otro lugar donde no quieres ir, ¿verdad? Porque nos habla de los dos lugares, el infierno o el cielo, ¿verdad? A mí me hicieron 2 preguntas de recién cuando me convertí. Me hicieron esta pregunta, dice, ¿por qué Dios te tiene que dejar entrar al cielo, ¿verdad? Cuando muriera? Yo no sabía la respuesta en ese tiempo, ¿verdad? Pero el Señor nos da esa oportunidad de cuando un siervo del Señor nos comparte y aceptar, ¿verdad? No ser nuestro corazón duro, ¿verdad? Y voy a invitar a los hermanos y a las personas que nos ayuden a orar y los que no si quieren aceptar al Señor en este momento. Ahora es cuando, dice. Nunca es tarde, ¿verdad? Pero el día de mañana nadie se lo asegura, ¿verdad? Porque solo Dios sabe cuándo vamos a partir, ¿verdad? Todas las bendiciones son nuevas cada mañana, pero los invito a los hermanos. Hay una
profesión de fe ahí en sus libros, en la primera página, ahí está, que es el Padre Celestial, ¿verdad? Y voy a invitar a todos los que nos escuchan, que no han aceptado al Señor, si gusta hacer esta oración, la voy a hacer despacio, para que usted también la haga, y de alguna u otra manera háganoslo saber, o busque una iglesia, busque a un hermano, ¿verdad? O alguien que le pueda ayudar a crecer espiritualmente, ¿verdad? Como un discipulado o algo. Y vamos a orar, el que gusta hacer esta oración, que no ha aceptado al Señor y pueda ser un hijo de Dios, ¿verdad? Y van a creer nuestros rostros y ir a Dios en oración. Dice: Padre Celestial, sé que soy un pecador. Creo que Jesús murió en la cruz para perdonar mis pecados. Me arrepiento de todo lo malo que he hecho y te pido que me perdones. Ahora acepto la vida eterna que tú me regalas. Gracias por tu amor, tu perdón y la nueva vida en Jesucristo. A partir de hoy decido seguirte en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted ha hecho esa decisión teniendo fe, creyendo, ¿verdad? Sinceramente, usted ha hecho la mejor decisión de su vida. Porque las aseguranzas nos aseguran que usted le va a dar dinero pero usted tiene que pagar, y aquí Dios gratuitamente, ¿verdad? Si usted hizo esta decisión, usted ha pasado a ser hijo de Dios, ¿verdad? Y eso nadie se lo puede quitar. Vamos a terminar la lección en esta mañana. Vamos a orar a todos los hermanos y así terminar la escuela dominical esta mañana. Gracias, Padre, te damos en este día, Señor, que nos has regalado, nos has bendecido, Padre. Dice que tus bendiciones son nuevas cada mañana. Y, Padre, si alguien hizo esta decisión de profesión de fe, Señor, que te haya aceptado en su corazón, que tú le ayudes, tú le ayudes a crecer espiritualmente, le ayudes en lo que esté atravesando, y a cada uno de los hermanos, si tiene algún problema, alguna necesidad, Padre, que tú obres de una manera especial. Ella puede mirar, y sus familiares, si no creen, que crean y puedan venir a tus pies, Padre. Y tú quieres que todos procedan al arrepentimiento, que ninguno se pierda, y en Cristo Jesús te damos gracias, y la honra y la gloria es tuya siempre, Padre. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén.